Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Guadalupe Romero Salinas. Actualmente estudio en la Universidad de CIJUC. El día de hoy les hablaré sobre la empresa mercantil. Para comenzar, primero debemos de saber el concepto de empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa no está reconocida como tal jurídicamente, porque la empresa es un concepto meramente económico. Por esta razón es necesario estudiar este concepto para distinguirlo de otros términos que sí tienen significado jurídico. En el Código de Comercio no encontramos definición alguna sobre la empresa. La razón es precisamente que no tiene reconocimiento jurídico como tal. En el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, dice que se entiende por empresa a la unidad económica de producción, distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica como sucursal, agencia u otra forma semejante. Sea parte integrante y contribuye a la realización de los fines de la empresa. Nuestro siguiente tema es la naturaleza jurídica de la empresa mercantil. Esta se divide en tres teorías. La primera es la teoría atomista. Según esta teoría, la empresa es una yuxtaposición de ingredientes particulares coherentes de unidad jurídica, los que mantienen su individualidad. La segunda teoría es la unitaria. La empresa es una identidad que solo es dable estudiarla como totalidad que sustituye a los elementos particulares que contribuyan a formarla. La siguiente teoría es la intermedia. Conforme a esta teoría, la empresa en principio es una unidad, pero también puede ser considerada en sus elementos. En nuestro sistema legal encontramos que reconoce la unidad de la empresa, pero si ésta deja de funcionar injustificadamente, sus elementos dejan de estar ligados a una unidad, la cual supone que pueden entrar en relaciones jurídicas en singular. En conclusión, la empresa mercantil tiene en nuestro derecho la naturaleza jurídica de una cosa o bien mueble, que pertenece a la categoría de las universalidades. Esto viene en el artículo 4, 2 y 655 del Código de Comercio. La empresa mercantil no tiene personalidad jurídica. La siguiente es mercantilidad de empresas. Es una cuestión compleja que presenta dos vertientes. La mercantilidad objetiva o de carácter civil mercantil, que tiene la sociedad como contrato dentro de nuestro sistema dualista de derecho privado. La mercantilidad objetiva en principio se puede decir que es mercantil cualquier contrato de sociedad contraído con arreglo a las formalidades del Código de Comercio, según el artículo 116, del Código de Comercio. La siguiente es la mercantilidad subjetiva o mercantilidad de la sociedad. Como persona jurídica, alguien que se plantea solo tiene sentido respecto a las sociedades externas o personificadas y nos ayudarán a determinar que las sociedades tienen la condición de empresario y por tanto quedan sometidas a su estatuto. La actividad mercantil sigue exigiendo para su desarrollo la forma mercantil, pero la forma mercantil ya no está reservada para la actividad mercantil, pues puede utilizarse para el desarrollo de la actividad social. El resultado de esta ruptura es la aparición en el tráfico de las llamadas sociedades mixtas, sociedades objetivamente mercantiles, pues su forma es mercantil y subjetivamente civiles, pero no pueden ser comerciantes. Al no ejercer el comercio, esto es el no desarrollar una actividad mercantil. Nuestro siguiente tema son los elementos de la empresa. Yo encontré 4 elementos que son los elementos humanos o personales, elementos materiales, elementos inmateriales y los del entorno.
Bueno, pues vamos a continuar, bueno, vamos a empezar con los elementos humanos o personales. Este dice que no cabe duda que el ser humano es el elemento clave de toda empresa. Dentro de él tenemos que diferenciar a los dueños o accionistas de la empresa, los directivos y a los trabajadores. Los dueños o accionistas de la empresa son quienes han aportado el capital de la empresa. Su papel es diferente en pequeñas y grandes empresas. En las grandes los accionistas solo aportan dinero a cambio de esperar, bueno, recibir beneficios. En las pequeñas los dueños, además de poner el dinero, suelen llevar toda la dirección. Los directivos toman las decisiones de la respectiva empresa. En las grandes empresas reciben un salario de cambio de esta función y pueden ser despedidos si no hacen bien su trabajo. En las pequeñas empresas los directivos suelen ser los dueños. Y por último serían los trabajadores. Son los encargados de llevar toda la producción a cambio de un salario. Vivimos en la sociedad del conocimiento y no cabe duda de que los trabajadores y los directivos son elementos claves de toda empresa. Los trabajadores son los que llevan a cabo la fuerza de trabajo. El siguiente elemento son los materiales. Son elementos tangibles de una empresa y en ellos distinguimos el capital no corriente y el capital corriente. El capital corriente se refiere a los elementos permanentes que van a estar durante un largo tiempo en las empresas y que permiten a la empresa realizar su actividad, instalaciones, máquinas, equipos informáticos, mobiliario, etc. Y los capitales corrientes son los elementos cambiantes de la empresa, que están en continuo movimiento, las materias primas, el dinero, las cajas de banco, etc. El siguiente elemento son los inmateriales. Son elementos intangibles que no son tan observables a simple vista, pero que tienen gran importancia para la empresa. En ellas distinguimos la organización, la cultura y la imagen. La organización nos indica todas las relaciones que hay entre los elementos humanos y los materiales, es decir, cuáles son las funciones y responsabilidades de los trabajadores, quién manda sobre quién, o sea, sobre quién, la jerarquía o cómo se comunican y se relacionan unas personas con otras. Así, por ejemplo, una de las claves de Google, bueno, un ejemplo muy fácil sería el Google, es la excelente organización que tienen, donde hay gran relación entre los trabajadores y donde dejan mucho lugar a la creatividad de los trabajadores, que en ocasiones crean productos propios. La cultura son todos los valores y creencias de una empresa que marcan cuáles van a ser las pautas del comportamiento de los miembros de la empresa. Así, esta cultura es una guía básica a la hora de tomar decisiones. El último es la imagen, y esta es la forma en la que el mundo exterior ve a la empresa. Nos referimos a no solo el nombre de la marca o el logotipo, sino también el eslogan de la empresa y todo tipo de aspectos visuales, como los colores de la empresa o la manera de comportarse o de vestir a los trabajadores. Un ejemplo de esto sería la empresa de Nike. Si pensamos en esta, es inevitable que se nos venga a la cabeza su logotipo de el swoosh y su eslogan Just Do It. O sea, con que la compañía trata de transmitir su idea de superación. O se nos viene a la mente su logotipo de la palomita. Por último, y no menos importante, tenemos al entorno. Es todo aquello que rodea a la empresa y por tanto lo afecta. Nos referimos a sus clientes, sus competidores, la regulación que le impone el Estado, etc. Ahora hablaremos de las clases de empresas. Las diversas clasificaciones de las empresas se entienden normalmente a variados criterios, productivos, funcionales, organizativos, etc., según la propiedad del capital. En función de si el capital está en manos de particulares u organismos públicos, nos encontramos con empresas. Las privadas, cuando la propiedad de la empresa es de esta naturaleza, algunas tienen las peculiaridades de que sus propietarios son también trabajadores de la misma, quienes en algunos casos se convierten también en clientes o proveedores. También tenemos las empresas públicas,
cuando el capital pertenece al Estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos o algunos de los organismos dependientes de estas instituciones. Otra clase de empresa sería la mixta. Si la mortalidad es compartida en organismos públicos y particulares, criterios económicos de clasificación y otros criterios socioeconómicos. La clasificación que tienen un mayor interés son las que toman en consideración el tamaño, sector productivo o la organización jurídica y forma de titularidad de la misma. Tamaño. Atendiendo a su tamaño, se acepta generalmente una división de la empresa que se distingue entre microempresa, pequeña, pequeña y mediana y gran empresa. Los criterios limitadores entre cada una de esas categorías fijados por la recomendación de la Comisión 2003-361 de 6 de mayo del 2003 son los siguientes. Y aquí les muestro una tabla con un ejemplo, que sería la empresa, en la empresa, en el espacio de empresa está la microempresa, pequeña empresa, pequeña y mediana empresa y la grande empresa. En los siguientes recuadros tenemos el balance general anual en millones de euros, y que sería la microempresa no supera los 2 millones. La pequeña empresa no supera los 10 millones, la pequeña y mediana empresa no supera los 43 millones, la grande excede de los 43 millones. En el siguiente espacio está el volumen de negocio anual y la microempresa no supera los 2. Pequeña empresa no supera los 10 volumen de negocio anual. Y en la pequeña y mediana empresa no supera a los 50 y la grande excede de 50. En el último espacio tenemos a los trabajadores, números de empleados. En la microempresa sería menos de 10 trabajadores, en la pequeña empresa menos de 50, en la pequeña y mediana empresa serían menos de 250 y en la grande más o igual a 250 trabajadores. Por último, les hablaré de la empresa como núcleo del nuevo derecho mercantil. La única razón de la comerciabilidad de la empresa arranca exclusivamente de la calidad de intermediario del dueño. Y esa calidad lo mismo se encuentra en las consideradas por el legislador que se encuentra otra no prevista por este. La enumeración de la empresa que hizo el legislador en el Código de Comercio es enunciativa y limitada. Es posible que el legislador haya querido mencionar explícitamente a la empresa, de que se trata o para no dejar el criterio inseguro de los jueces al calificas o de empresas o ciertos organismos de calidad mercantil o civil, o porque dada la dificultad de formular una precisa definición de empresa en terreno jurídico, era preferible recurrir a la enumeración de las empresas pero sin el propósito de agotarlas. En el artículo 3 del Código de Comercio menciona algunas empresas manufactureras, de transportación, constructoras, espectáculos, tipográficas, editoriales, librerías, comisionistas, etc. Asimismo, ese criterio establecido de comercialidad podemos establecerlo a cualquier empresa, aunque no se haya incluida en el Código de Comercio. Las empresas especificadas en este código están establecidas basándose en los actos de comercio que regula la ley. En las diferentes empresas mencionadas, el legislador encontró siempre un acto o varios actos suficientes para poderlas catalogar como tales y poder ser reguladas y establecidas dentro del Código de Comercio. Espero les haya servido mucho esta información. Que tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Bye.